Imagina que mañana desaparece una lengua y pasado mañana otra, y así cada 2 semanas. ¿Qué perdemos con ellas? ¿Costumbres? ¿Canciones? ¿Cuentos infantiles? ¿O algo más grande? En este video contaremos historias de personas que hablaban lenguas que no se parecen a ninguna otra. Descubrirás por qué algunas lenguas no tienen palabras para izquierda y derecha, y cómo esto cambia la vida. Cómo una tribu en Namibia ve los colores de manera diferente al resto del mundo. ¿Qué pasó cuando los niños en Alaska inventaron sus propios números? Si se puede resucitar una lengua que nadie ha hablado durante miles de años, y por qué la muerte de una sola abuela en la selva es una pérdida para toda la humanidad. En la Tierra, según el directorio Ethnologue, existen 7.164 lenguas, datos de 2023 aproximadamente. Los lingüistas discuten qué considerar lengua y qué dialecto, pero la cifra es más o menos esa. De 8.000 millones de personas, el 80% habla solo 80 lenguas. Estas son las lenguas gigantes: inglés, chino, hindi, español. ¿Y las otras 7.084 lenguas? Las habla el 20% restante de la población. Son las lenguas de pequeños pueblos, tribus, grupos aislados en la jungla, la tundra, las montañas. Estas lenguas no tienen ejército, no tienen canales de televisión, no tienen escuelas. Existen mientras viven las personas que las hablan. La UNESCO mantiene un libro rojo de las lenguas. Según sus datos, alrededor de 2.500 lenguas están en estado crítico. Esto significa, solo las hablan personas mayores. Los niños no las aprenden. La lengua no se transmite a la siguiente generación. Cuando muere el último hablante, la lengua muere. Plasmas 25 a 30 por año. Una lengua cada 2 semanas. La reacción habitual es, bueno, perdemos alguna lengua en la jungla. ¿Y qué? Menos que aprender. Pero una lengua no es solo un conjunto de sonidos. En las lenguas de las tribus amazónicas están codificados conocimientos sobre las plantas. Cuáles curan la fiebre, cuáles detienen la sangre, cuáles son venenosas. Daniel Everett, el lingüista que trabajó con la tribu Pirahã, contaba que los locales pueden distinguir entre 7 u 8 tipos de un mismo árbol que un botánico ve como una sola especie. Ellos tienen palabras para esas diferencias. Nosotros no. Las compañías farmacéuticas a veces llegan a esos lugares y preguntan, ¿qué usan aquí para la fiebre? Porque saben, en la lengua de los locales puede conservarse un medicamento ya listo que la ciencia aún no ha descubierto. El ejemplo documentado más famoso es la lengua australiana Gugu Yimithirr. Fue investigada por los lingüistas John Haviland y Stephen Levinson. En esta lengua no existen las palabras izquierda y derecha, solo puntos cardinales: norte, sur, oeste, este. No dirían tienes una hormiga en tu mano izquierda, sino tienes una hormiga en tu mano sudoeste. Los experimentos demostraron que los hablantes de esta lengua siempre saben dónde está el norte, incluso en un lugar desconocido, incluso sin sol. ¿Por qué? Porque su lengua obliga al cerebro a calcular constantemente las coordenadas. La tribu Himba en Namibia. Los lingüistas y neurofisiólogos simplemente adoran a este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ven los colores de manera diferente a nosotros. Los Himba no tienen palabra para el azul. Para ellos, el azul es simplemente un tono oscuro del verde. Suena como una deficiencia del idioma, ¿verdad? Pero hay un matiz. Los científicos realizaron un experimento. Mostraron a un europeo y a un Himba 11 tonos de verde, entre los cuales uno era ligeramente diferente. El europeo no veía la diferencia. El Himba la veía de inmediato. ¿Por qué? Porque en su lengua hay 5 palabras distintas para diferentes tonos de verde. Ellos no distinguen entre azul y verde, pero ven 5 tonos de verde donde nosotros vemos solo uno. La lengua ha ajustado su visión de manera diferente. Perder una lengua así significa perder la capacidad de ver el mundo de otra manera. Año 1994. Alaska. Pueblo de Kaktovik. Los maestros no entienden. Los niños parecen normales, pero no aprenden matemáticas. Se atrasan. Se bloquean. ¿Cuál es el problema?
El problema es la lengua. En casa hablan inupiaq y cuentan diferente. Usan un sistema vigesimal. No existe la palabra 7. 7 es 5-2. 12 es 10-2. 17 es 15-2. En la escuela, números arábigos, sistema decimal. Intentan traducir mentalmente, pero no funciona. Entonces hicieron algo que los adultos no imaginaron. Crearon sus propios números. Funcionaba así. Una raya arriba es 5. Dos abajo son 2. Juntos, 7. Dos rayas arriba, 10. Y dos abajo, 2, 12. Dibujaron las matemáticas como las piensa su cerebro. Los maestros lo permitieron. Y pocos años después ocurrió lo imposible. Los alumnos de Kaktovik superaron a todo Estados Unidos en matemáticas. ¿Por qué? Porque su cerebro trabajaba en dos sistemas a la vez. Era más flexible, más rápido. Hoy solo 2.000 personas hablan inupiaq. Si la lengua muere, también desaparecerán los números de Kaktovik y perderemos la prueba. Se puede contar distinto. Se puede pensar distinto. Y funciona. ¿Por qué mueren? Los lingüistas señalan como causa principal la globalización. Los padres quieren más oportunidades para sus hijos, por eso les enseñan idiomas internacionales y no el propio. Surge una brecha generacional. Los jóvenes no entienden y se avergüenzan de la lengua de sus mayores. Cuando muere el último hablante, la lengua desaparece. Además, en el siglo XX hubo una política de asimilación forzada en internados escolares que destruyó directamente las lenguas. ¿Se pueden salvar? El ejemplo más famoso es el renacimiento del hebreo. A finales del siglo XIX nadie lo hablaba en la vida diaria. Era una lengua de oración y libros, como latín. Eliezer Ben Yehuda, lingüista y activista, decidió cambiarlo. Se mudó a Palestina, prohibió a su familia hablar otros idiomas, creó diccionarios y abrió escuelas. Para los años 1920, apareció la primera generación de niños con el hebreo como lengua materna. Hoy es el idioma oficial de Israel. Existe el método de los nidos lingüísticos. Fue desarrollado por los maoríes en los años 1980 en Nueva Zelanda. El idioma maorí estaba al borde de desaparecer. Solo lo hablaban los ancianos. Crearon jardines infantiles donde los educadores hablan exclusivamente maorí. Los niños crecen en un entorno sin otra lengua. Al crecer, lo hablan y lo transmiten a sus hijos. El número de hablantes empezó a aumentar. Hoy este método se usa en Hawái, en Japón para el idioma ainu y en otros lugares. Pero hay un problema. Requiere apoyo del Estado y voluntad de la gente. Y la mayoría de las 2.500 lenguas en peligro probablemente desaparecerán, porque no llegaremos a tiempo. En febrero de 2010, en las Islas Andamán, India, a la edad de 85 años murió Boa Señora. Ella era la última hablante del idioma Bo y la última persona en el mundo que podía hablarlo con fluidez. El idioma Bo tenía al menos 10.000 años de antigüedad. Los científicos creen que las lenguas de las tribus andamanesas son las últimas lenguas vivas de la Tierra que surgieron en el Paleolítico, mucho antes de que el ser humano inventara la agricultura y comenzara a construir las primeras civilizaciones. El 21 de enero de 2008, en Alaska, murió Marie Smith Jones. Tenía 89 años. Era la última hablante del idioma Eyak, familia indígena Nadene. Detalles. Marie luchó toda su vida por preservar su lengua. En 2006 escribió en un periódico local: «Es triste ser la última persona que habla tu idioma. Por favor, regresen a sus raíces y aprendan su lengua, para que no estén solos como yo». Trabajó con lingüistas, grabó palabras, canciones e historias. Sabía que sería la última, y aún así no pudo salvar la lengua. No había nadie a quien transmitirla. ¿En su familia hay palabras que no existen en la lengua literaria? Quizás nombres de comidas, del clima o de sentimientos. Escríbanlas en los comentarios.